Hola, soy Shibon y hoy es... ¿Qué? Hoy es jueves, se me pasó, es verdad. Ayer no logré hacer el video, hoy es jueves 8 de agosto. Y lo siento, ayer el día se acabó. Y cualquiera que vea estas bolsas se podrá imaginar que simplemente no me dio tiempo de hacer el video. Am, pero no lo tenía tan acabado y hoy sí. Y tiene que ver con una serie de cosas que he visto en Twitter. Twitter de veras es una cosa muy rara porque podría parecer un lugar del cual hay que alejarse corriendo. Porque verdaderamente la gente saca lados bien nocivos de su persona. Pero también es un espacio donde si te das dos pasos para atrás, puedes ponerte a pensar en un montón de dinámicas que son bien interesantes. Y en estos días, a raíz de lo que pasó con Ofelia Pastrana, que seguramente lo vieron, pues salió hasta en los periódicos, ya vieron que fue ella a un Starbucks y pidió un café y le dijo, pues me llamo Ofelia, ¿no? Y entonces el tipo le dijo, sí señor, ¿no? Y ella sí, señora, sí señor. Bueno, seguro vieron eso y que ella terminó de broma hasta poniéndose en redes sociales Ofelio Pastrana. Bueno, lo interesante es la respuesta que se viene en Twitter, porque como se podrán imaginar, esto generó una serie de respuestas hiper violentas. Y ojo, no solo de la banda más tradicional que podríamos esperar, que es la banda, digamos, derechosa, Frente Nacional por la Familia, o por las feministas críticas de género, sino también viene una respuesta bastante nefasta, incluso de algunas personas de la comunidad LGBT, eh, que le decían, güey, ¿tú de qué te quejas? Eres una blanca privilegiada. Bueno, pasó eso, pero de lo que quiero hablar hoy es más bien de un tipo específico de argumento que circula mucho. Ya ven que está de super moda que toda la gente agarra y dice que lo trans va en contra de la biología, que tampoco es que solo se lo digan a lo trans, ¿no? Cualquiera que sepa un poquito de historia sabe que estos argumentos biologicistas se han usado contra lo LGBT en general, incluso contra el feminismo. Estaba este endocrinólogo español cuyo nombre ahorita no recuerdo, pero que hay un hospital en Madrid gigante que lleva su nombre, eh, Gregorio Marañón, ya me acordé. Y él de hecho tiene libros en contra del feminismo, diciendo que es algo antinatural y que una manera de combatirlo precisamente es generando una especie de pedagogía del cuerpo que ayude a reforzar la base biológica, ¿no? Entonces, estos argumentos de que de alguna manera las diversidades sexogenéricas o los feminismos van en contra de la biología es una cosa que ya tiene muchos años, ya tiene décadas, probablemente tiene siglo y medio de venirse diciendo. En ese sentido, pues no es una sorpresa, ¿no? Incluso hoy te vas a encontrar un montón de gente que va a usar la biología para decir que el feminismo no tiene ni pies ni cabeza. Eh, Precisamente porque hay una base biológica de los roles de género. Hay gente que sigue sosteniendo eso. Pero lo interesante, por ejemplo, en Twitter, y eso es el sentido del video de hoy, es que te das cuenta que hay una cierta especificidad sobre la ciencia popular que está siendo usada en Twitter. Y este conceptito de ciencia popular, desde luego que no es mío. Ya saben que yo me dedico a robarme conceptos y traerlos a las redes sociales. este, y vehicularlos para que la gente los use. La idea de que hay algo así como una ciencia popular quiere decir que está, por supuesto, la ciencia que se practica en las academias, pero hay una versión, digamos, popularizada de ella misma que no necesariamente se corresponde con lo que de hecho se dice en la ciencia. De hecho, por eso es tan importante tener buena divulgación de la ciencia. Y esta ciencia popular luego mete un montón de imaginarios que realmente no tienen ningún sostén en la ciencia. O sea, por ejemplo, llega un señor y me dice, tú puedes decir lo que quieras, me dice, pero al final del día tu DNA es de varón, ¿no? Y yo así, ay, güey, ¿no? Ahí nos damos cuenta de un imaginario brutal de la ciencia popular y es que, por supuesto, todas estas series tipo CSI, había otra que obviamente Bones, pero bueno, había unas de la NCIS, que era de la Policía Naval. O sea, todas estas series que se han construido
y que han sido un mega éxito, han de alguna manera transmitido un imaginario acerca de cuál es la ciencia, ¿no? Y qué ciencias están y qué ciencias no. Y por supuesto la gente dentro de estos imaginarios de la ciencia popular está pensando en cosas como la antropología forense, la genética, sobre todo la genética social o forense. Por supuesto, nadie piensa, cuando piensa en ciencia, en sociología, en antropología social, en psicología social. No, o sea, lo interesante de estos debates donde se mueven un montón de retóricas de la ciencia está a mi lado, es que hay una ciencia popular con un criterio de marcación, que por supuesto incluye a estas ciencias espectaculares que salen en la televisión, ¿no? Estas ciencias que vemos en estos programas que además vienen asociados con este discurso de revelar las verdades más profundas. Y eso es lo que la gente está pensando por ciencia, ¿no? O sea, de repente le dices, oye, pero hay un montón de estudios de antropología social que te muestran que el género como construcción cultural ha cambiado muchísimo y que lo que se entiende hoy, lo que se entiende hace 50 años, lo que se entiende en Oaxaca, lo que se entiende en África, son sistemas totalmente distintos. Y la gente dice, yo estoy hablando de ciencia, ¿no? Y así dices, ok, ¿no? O sea, es interesantísimo porque verdaderamente los imaginarios de la ciencia popular, por supuesto que están centrados en las ciencias naturales, entendidas de la manera más biotecnológica, más clásica, también biología, química, física, con un poquito de antropología física, por supuesto, con este complejo, ¿no? De la tecnología y todo. Digo, no hay probetas llenas de cosas, pero pues poco falta, ¿no? Entonces, cuando el Señor me decía esto, yo decía, oiga, Señor, comparto el 52%. 52% de mi genoma con una papaya. Con una papaya comparto el 52%, ¿no? O sea, porque decía, es que hay un genoma de varón y un genoma de hembra. Y dices, a ver, el Señor de alguna manera cachó que hay genes encargados en el ser humano de la diferenciación sexual, ¿no? Pero por supuesto, cacho eso, pero como la ciencia popular no transmite la complejidad de eso, pues al Señor se le hizo muy fácil decir la verdad está en los genes y punto. Y para mí esa es la ciencia y ahí se acabó, ¿no? Y claro, si le dices, oiga, pero comparto el 52% de mi genoma con una papaya, pues está cabrón, ¿no? Y no por eso voy a decir que soy transpapaya, ¿no? El tarro de mayonesa notwithstanding, no hablemos de eso. Y entonces le dices, oiga, no, pero espérese, no hemos encontrado genes que nos ayuden a explicar estructuras sociales complejas dentro del humano. Y mire que los hemos buscado. En los años 80 había gente que creía que nos íbamos a encontrar, y ahora la gente se va a reír de esto que voy a decir, genes que iban a explicar por qué había una orientación a ser republicano o a ser demócrata en los Estados Unidos. Alguien en algún momento creyó que podía haber bases genéticas que nos inclinaran a uno u otro lado. Y dices, no, espérate. Ni siquiera sería evolutivamente conveniente crear un cuerpo tan socialmente determinado. En términos sociales, probablemente un cuerpo que sea mucho más flexible a sus contextos sociales hace más sentido evolutivo, ¿no? Pero eso son hipótesis, en todo caso, ¿no? Pero esto lo digo porque, claro, el Señor muy convencido, decía, oiga, Señor, ¿y no se ha puesto a pensar que quizás propiedades como el sexo, o en todo caso el género, no son propiedades predicables del genoma? Son propiedades predicables quizás del cuerpo, ¿no? Y este es un debate que hay en filosofía, ¿no? Hay un término que tenemos que es el de error categorial. El ejemplo más claro es cuando dice, ay, qué verde tan apestoso, ¿no? Dices, o sea, un color no puede ser apestoso, eso es un error categorial. O sea, le estás predicando una propiedad a algo que está en una categoría donde no lo puede tener. O sea, un verde no puede ser apestoso, un azul no puede ser apestoso. O sea, lo usamos metafóricamente si quieren. Pero en realidad ahí hay un error categorial. Y muy probablemente el sexo es algo que tengamos que predicar primeramente de cuerpos.
Y hay una discusión en filosofía de la biología acerca de si lo podemos predicar o no de algunas partes del cuerpo que no son el cuerpo en sí. Por ejemplo, de tejidos propios de las gónadas. La pregunta, por ejemplo, es si el tejido uterino o el tejido, por ejemplo, testicular, tienen sexo. Y esa es una discusión eh, que está viva y que hay gente que dice, no, eso no tiene sentido. El sexo es primariamente una propiedad de cuerpos, como un todo. Lo otro constituye lo que es el sexo, pero no está en sí mismo sexuado, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia. Y ojo, ahí hay una discusión bien, bien, bien bonita, porque incluso hay gente que dice, es curioso que hay veces que tienes tejidos que están mostrando una diferencia sexual que no produce en otro nivel de organización una diferencia sexual. Es decir, el que haya una diferencia sexual subyacente no implica que en el nivel superior. El ejemplo más sencillo, ya saben que hay cuerpos XX y cuerpos XY. Bueno, los cuerpos XX normalmente lo que tienen es que uno de sus cromosomas X se empaqueta y se convierte en un corpúsculo, el corpúsculo de Barr, y que no se expresa, porque si se expresara habría un montón de proteínas extra que no tienen que estar ahí. Y entonces, la cosa más curiosa es que hay un nivel de organización donde hay una diferencia. Hay células en cuerpos XY que no tienen este corpúsculo y células en cuerpos XX que sí lo tienen. Pero precisamente como esta se empaquetó al nivel de organización superior, no hay diferencia. Precisamente porque en este nivel se genera una diferencia que cancela una diferencia funcional en un nivel superior. Y eso se los cuento porque este es el tipo de complejidades que tiene la biología. Claro, para el Señor es muy fácil decir, pues si ahí hay algo, quién sabe en dónde, que se encarga del sexo, eso tiene que determinar todo. La estructura social, la estructura política, quién cuida a quién ama a quién, cómo. Y el problema es que la realidad es más compleja, pero como el Señor aprendió biología viendo Bones, viendo CSI, le parece que pues la biología es una portadora de verdades indiscutibles, ¿no? Y luego te dice, yo me debo a la realidad objetiva, ¿no? Sí, claro, por supuesto, eso, la implicación es que las personas trans estamos pero de atar, ¿no? Así. Y claro, bueno, pues si además hace 40 años decían que esto era una psicosis, pues se podrán imaginar que el que nos consideren gente que está loca de atar, pues no es una sorpresa, ¿verdad? Pero le dices, oiga señor, ¿y usted cree que los antropólogos sociales, cómo cree usted que proceden? Llegan, se comen un hongo, están todos en una tiendita así, vamos a tirarnos un rollo. De veras la gente tiene esta visión de que los únicos que se deben a la realidad objetiva son los biólogos o los antropólogos físicos y que el resto de la ciencia son una bola de fumadas que están ahí tirándose un rollo. What? Así como, oiga, ¿qué le pasa, no? Porque le dices, no, espérese, a ver, yo por ejemplo estaba teniendo una discusión y les digo, a ver, una manera de comprender qué es el género es como una posición dentro de una ontología social estructurada por la diferencia sexual. O sea, la diferencia sexual anatómica se simboliza y crea posiciones ocupables. Y esas posiciones ocupables, su sentido varía contextualmente, o sea, lo que cada cultura le coloca a estas posiciones. Y orientan tu vivir en el mundo, te orientan vivencialmente, te orientan ante el deseo, ante el cuerpo, estructuran esto. Si se dan cuenta, no es una caracterización cerrada que está haciendo pum, pum, ¿no? Le digo, esto pretende atender a la realidad objetiva de la variación cultural, ¿no? O sea, la variación cultural es un hecho del mundo. Porque se ponen a hablar, yo estoy hablando de hechos. Carajo, yo también. Estoy hablando de que vamos a África y vemos una inmensa variedad dentro de África. Vamos a Asia y vemos una inmensa variedad dentro de Asia. O sea, el sistema de género de Tailandia y el sistema de género de Japón son súper distintos. Necesitas una definición que acomode contextos. Y eso es atender a la realidad objetiva de los hechos. Pero la bronca, por supuesto, es que series como Bones, series como Doctor House, series como CSI, han construido un imaginario de ciencia popular que no solo tiene un criterio de demarcación de quién es ciencia, sino tiene un criterio de demarcación de
cuáles son los hechos realmente objetivos, y además tiene toda una lógica, una serie de promesas que las ciencias de a de veras no están en condiciones de atender, ¿no? O sea, de repente se le pide a la biología que esté al nivel de CSI, y pues no va a estarlo. La biología es mucho más complicada. O sea, lo que hay en un nivel de organización no implica que todos los niveles de organización superiores ya van a estar trastocados por esa diferencia. Ni modo. Y el ejemplo que les pongo del corpúsculo es brutalmente claro. De cómo la biología puede tener una diferencia en un nivel y eso cancela diferencias superiores. Y si eso pasa, la reaparición de diferencias puede verse otras cosas causalmente importantes, como las estructuras sociales. Entonces, bueno, pero en Twitter la gente es fantástica, ¿no? Así, de repente llega, o sea, les decía yo a esta persona que me dijo, ¿el DNA es de varón o es de hembra? ¿No? Así, oiga, el 52% de mi genoma lo comparto con una papaya, ¿no? En todo caso, le digo, usted se ha de estar refiriendo a una cosa bien específica, que es la región no autosómica del cromosoma Y. Porque el cromosoma X lo tienen machos y hembras. Ahí no hay diferencia. O sea, es un micro pedacito el que usted está hablando. Y pues a veces ese pedacito no hace la diferencia que usted está imaginando. Y en el 100% de las veces, le juro que ese cromosoma no está estructurando la manera en la que opera el género en nuestras sociedades. Créame que ahí no viene el gen del machismo. Ese no existe. Tampoco está el gen de la transfobia. Eso no existe. No lo va usted a encontrar, ¿no? Pero bueno, él dice que se debe a la realidad objetiva, ¿no? Y le dices, oiga, espérese tantito, ¿no? Pero bueno, están estos imaginarios. Les cuento un par más que me parecen fascinantes, ¿no? O sea, llega una chica feminista crítica de género. No, tú quieres descreer de los hechos, de la ciencia y de la evidencia. Y se te nota tu socialización masculina. Y le digo, wow, me encanta que vengas aquí a defender los estándares de rigor científico y con 2 tweets que me has leído. 2 tweets, ese es tu muestreo. 2 tweets. Que ni siquiera venían con todos los caracteres posibles. O sea, eran como 300 caracteres. Después de ver 300 caracteres que yo escribí, has hecho un juicio de toda mi vida. Chido tu rigor científico, ¿no? O sea, pues eso es un imaginario también. O sea, cuando la gente está hablando de toda esta socialización y eso, nadie realmente está interesada cuando moviliza esa retórica en realmente averiguar nada, ¿no? Es un imaginario de ciencia popular que usas para explicarte el mundo, pero que probablemente está bien lejos de la ciencia real, ¿no? Y con esto no digo que no haya una discusión en las ciencias de a de veras en las academias sobre la socialización. Pero son discusiones mucho más complejas donde tu muestra no pueden ser 300 caracteres. Y donde no estás pensando que la socialización es una cosa que determina estructura y cierra, porque eso no pasa, ¿no? Pero bueno, la última que les cuento es que llega alguien y me dice, habrá un momento en el futuro donde encuentren tus restos óseos. Y ahí verán, cuando vean tus huesos, lo que eras realmente, ¿no? Y así, oiga, señor, deje de ver Bones. Mire, la serie era buena al principio, pero luego la verdad se volvió repetitiva y de hueva y todos los capítulos eran lo mismo. Huesos, verdad, huesos, verdad, huesos, verdad. Digo, nomás para boguearle, ¿no? Porque de nuevo es un imaginario de ciencia popular. Y le digo, oiga, en historia y en antropología y en arqueología, una de las cosas que más se discuten es que precisamente no todo se preserva. Y no tenemos un acceso epistémico a todo lo que ocurrió, solo algunas cosas. Y entonces, en función de lo que vemos, tenemos que reconstruir cosas que no se fosilizan o que no son restos duros. Las estructuras sociales son eso. Y una de las cosas que hemos tenido que aprender en todas las ciencias como la paleoantropología, la arqueología, la antropología, es tener un montón de cuidado acerca de cómo extrapolamos a partir de lo que tenemos para decir lo que era. Porque nos hemos equivocado y nos hemos equivocado brutalmente.
Y no se crean, hay una discusión bien, bien interesante acerca, por ejemplo, de lo que se llaman paisajes corporales. Y esos paisajes corporales tienen que ver con toda la complejidad de lo que le pasa a un cuerpo. Pero por supuesto, de todo ese paisaje corporal, es la realidad vivida, cotidiana. No todo eso se queda. Y creer que solo lo que se queda era la verdad, bueno, pues eso revela pues no haber entendido nada, ¿no? Porque si alguien cree que el Estado, que no se fosiliza, es una ficción, pues mucha suerte, ¿no? O sea, como toda la ontología social es un sentimiento. Díselo a Hacienda. Dile a tu banco, mire, yo no le voy a pagar eso porque esto es un sentimiento. Carajo, las ontologías sociales no son un sentimiento. El Estado no es un sentimiento, porque si fuera un sentimiento les diría, ya no sientan así, no sean cabrones. O sea, sientan de otra manera, compañeros, que no ven el Estado, está de la... No son sentimientos las ontologías sociales, pero no se fosilizan. O puedes tener un papelito por allí, que no, eso no es un fósil, ¿no? Pero que es un registro material, ¿no? Pero bueno, pues ya cierro este video simplemente diciendo que hay un montón de imaginarios que la gente cree que son la ciencia y que en realidad se corresponden con imaginarios de ciencia popular que la gente aprendió viendo series de televisión y que luego saca para explicar el mundo y que están haciendo atrocidades. Que una de las cosas que tenemos que hacer cuando estemos en esta discusión contra la banda transfóbica o LGBT-fóbica o antifeminista es decirle, a ver, paz. Eso de lo que estás hablando, eso es un imaginario de ciencia popular. Y nada más eso. Nos vemos en una semana. Bye bye.